Muy buenas, estimados. Vamos a proceder con darle solución al cubo de resistencias. Es un arreglo de 12 resistencias y 8 nodos. Aquí pues tenemos el diagrama correspondiente, la numeración de nodos y las resistencias para el caso más simple, y para generalizarlo posteriormente. En este momento valdrían una unidad en ohmios, es decir, esto como valor de resistencia. Y hay que anotar, ya que el procedimiento lo requiere, de que se va a trabajar para el procedimiento con conductancias, el inverso de las resistencias como elementos primitivos sería simplemente el inverso de 1, que sería también 1. Entonces, lo cual facilita los cálculos. Bueno, en esta siguiente figura simplemente voy a añadir entre dos pares de nodos, o voy a alterar la gráfica, el grafo, el arreglo de resistencias, añadiendo una corriente, que sale de este arreglo, y, y, y una fuente de tensión que podría ser cualquier valor. En este momento pues aquí le asigné un valor tentativamente, conectada a uno de los nodos también del cubo, pues a través de una resistencia que podría ser cualquier valor también. En este momento realmente particioné la resistencia de conexión, y ya voy a explicar por qué, en dos resistencias serie, en conexión serie, para conectarme al nodo del cubo correspondiente. ¿A cuáles nodos me conecté? Tanto la fuente añadida con su resistencia serie, como la carga o la corriente que sale de este cubo. Es básicamente entre esos dos nodos que yo quiero medir, o quiero tener el valor de cuál es la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Entonces podría hacerlo con cualquier otro par de nodos, no necesariamente entre el 1 y el 8. Ya que son 8 nodos, pues simplemente los numeré de acuerdo, para que el 1 fuera donde conectara la fuente, y el 8 pues donde extrajera la corriente. Prosigamos. Entonces, aquí en este último gráfico hice una transformación. Por eso fue que tenía dos ramas en serie de resistencias, y con valor 1. En este momento es un valor cualquiera realmente, pero lo quise hacer así por facilidad de los cálculos. Entonces simplemente este nodo que tiene toma un nombre, este nodo que toma un nombre, que es el auxiliar, haciendo la transformación respectiva entre fuentes del caso de arriba, que es del Thevenin, de la fuente de tensión Thevenin, que eso funciona como un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin, convirtiéndolo al equivalente Norton, al dual. Entonces correspondería a 1000 voltios, en este caso pues un número cualquiera, una cifra cualquiera, y a una resistencia de Thevenin de 1 ohmio le correspondería una fuente de corriente de 1000 amperios. Simplemente sale de dividir los 1000 voltios entre esta resistencia de Thevenin para que me dé los 1000 amperios. Y en esta conexión al nodo auxiliar, que es este mismo, entre este y la referencia conecto la resistencia que era de Thevenin, pasa a ser la resistencia de Norton, que tienen el mismo valor. Como pueden ver, entre ese nodo auxiliar y el nodo del cubo
entre uno de los nodos del cubo, entre los cuales voy a resolver la resistencia equivalente que me interesa dentro del cubo, dentro de los vértices del cubo, tenemos el otro elemento, que fue un ohmio, valor también arbitrario, puede haber sido cualquiera, pero pues, para propósitos de cálculo le coloqué un valor sencillo y el arreglo entonces quedó así circuitualmente. Entonces esto ya lo podemos armar como una matriz de conductancias, en primera instancia de conductancias. Obsérvese que ya la red pasó de ser una red que era esta primera red. Esta primera red era una red flotante, no había un nodo de referencia como tal, ¿no es cierto? Entonces, al escoger, realmente no escogí ningún nodo de referencia acá, sino un nodo nuevo, que es este, ¿cierto? Que es este, a través de esa conexión de los elementos añadidos, ¿no es cierto? Entonces ya podemos establecer, en primera instancia, no es necesario para construir una matriz de conductancias que la red no sea flotante. O sea, puede ser flotante y uno puede construir la red de conductancias, pero si yo quiero obtener el inverso de esa matriz, que sería la matriz de resistencias de bus o de nodo, que en este caso serían de 8 nodos, con el nodo auxiliar serían 9, si me exige tener un nodo de referencia o que la red no sea flotante. Por ende, se colocó estos elementos auxiliares para obtener esa matriz. La matriz de conductancias es realmente muy sencilla porque son la suma de los inversos que inciden dentro de cada nodo. Eso es, ya voy a pasar aquí a Excel. En Excel podemos verlo un poco mejor. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta sería la matriz de conductancias. Al valer cada conductancia 1, entonces dése cuenta que el auxiliar tendría dos conductancias de valor 1 conectadas a ese nodo auxiliar, la que va a tierra y la que se conecta al nodo 1 del cubo. Entonces aquí está, y aquí se observa cuáles son los elementos fuera de la diagonal, simplemente los que conectan ese nodo a otro con el valor negativo de esa conductancia. Entonces dése cuenta que como aquí no aparece el nodo de referencia propiamente, entonces simplemente se conecta la conductancia de 1 que va del auxiliar al nodo 1 y no conecta con ningún otro nodo. Se pueden dar cuenta. Estos elementos son los traspuestos de estos aquí en esta columna. Y así sucesivamente. Dese cuenta que el nodo 1, realmente cada nodo del arreglo del cubo tiene 3 conductancias conectadas de valor 1. Por eso es que suman en casi todos 3, menos en el primero, porque añadimos la que conecta al auxiliar, que también vale 1, y por eso es que toma valor 4 en la diagonal. Y aquí sí se observan las 4 conexiones a los nodos, hacia el auxiliar, hacia el 2, hacia el 4 y hacia el 6 con valor de 1, pero se toma con signo negativo para construir esta matriz de conductancias de nodo. Ya teniendo esa matriz, simplemente pasamos a invertir esa matriz, porque para eso fue que añadimos esos valores de correspondencia, esos elementos auxiliares o adicionales, llamémoslos así, más bien adicionales, para obtener esta inversa. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí ya está la inversa de ese arreglo.
tanto del cubo como de los elementos adicionales. Y esa es una matriz de resistencias de bus. ¿Ok? Entonces ahí ya es muy sencillo obtener el valor de la resistencia equivalente entre cualquier par de nodos realmente. Entonces, lógicamente, ya teniendo la matriz de resistencias de nodo, acuérdense que R por I es igual a B. B serían los voltajes R por I serían las corrientes inyectadas en los buses. Entonces, R bus por I bus, que son las corrientes inyectadas en los buses, sería igual a B bus. Obtengo un voltaje. Bien, entonces en este momento simplemente vamos a mirar cuáles serían esas corrientes inyectadas. Para tener un mejor panorama, aquí lo voy a acercar un poquito. Estas serían las corrientes inyectadas. Como ustedes pueden observar, esas corrientes inyectadas acá en el nodo auxiliar vale 1000 amperios, que eran el equivalente Norton, la fuente, el valor de la fuente del equivalente Norton, ¿no es cierto? Y en ningún otro nodo del cubo, esos ya son los nodos del cubo del 1 al 8, no tendríamos corrientes inyectadas excepto en el 8. Entre el 1 y el 8 es que queremos medir realmente el equivalente, la resistencia equivalente. Entonces dése cuenta que yo me inventé un valor de corriente, pero corriente saliendo, que eran de 50 amperios. Como esto requiere que sean corrientes inyectadas en el método de resistencia de bus o de matriz en forma de bus, en el arreglo, entonces tengo que tomar la consigna contrario, es decir, entrando esa corriente, que sería menos 50. Pudo haber sido cualquier otro valor. Listo. Al hacer la multiplicación de esta matriz, que es de resistencias de bus, con las corrientes de bus inyectadas, me daría unos voltajes de bus. Entonces ese es la columna que estoy mostrando aquí, de aquí hasta acá, ¿cierto? Vamos a señalarlo un poco mejor, que serían estos elementos. Okay. Esos elementos serían los voltajes bajo esas condiciones que tendría. No me interesan tanto los números como tal, porque voy a calcular es una resistencia equivalente entre dos pares de nodos. Como es entre 1 y 8, entonces simplemente divido. Primero que todo tengo que restar esos dos voltajes. Los dos voltajes entre esos dos nodos, como ustedes se pueden dar cuenta, es entre el nodo 1 y el nodo 8. La resta de voltajes. Estos son los voltajes obtenidos. Y ya, con eso, simplemente, como es una diferencia de voltajes, y yo sé que la única corriente que circula por todo el cubo es de 50 amperios. Entonces, al dividir este valor entre 50, que aquí se observa, se obtiene la resistencia equivalente entre 1 y 8, que puede ser entre cualquier otro par de nodos, con el mismo procedimiento. 0.83. En algunas páginas de YouTube, en algunos videos de YouTube, ahí aparece ese valor, cuando todas son iguales. Igual lo hacen con diferentes procedimientos, no de esta manera, pero llegan a este valor, que es el caso más sencillo. Ya por el otro procedimiento, haciendo las transformaciones, queda más complicado. Y si ya no es un cubo como este, sino con otros aditamentos dentro de ese mismo arreglo, podría complicarse la solución por transformaciones. Este es el método más sencillo y que realmente puede resolver cualquier arreglo. Es más, aquí estamos trabajando con valores de resistencia, como la corriente continua, pero realmente se podrían trabajar
impedancias, o sea, valores complejos, y también lógicamente un valor de una corriente que fuera compleja, una fuente de voltaje compleja. Eso no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, como anotación, este es el valor que ellos obtienen, que es 5/6 de la R que es igual para toda la red, que ellos asumen, por ejemplo, si es 1 para cada uno de los elementos, entonces sería 5/6 por 1, que equivale a 0.83, es el mismo valor obtenido por este procedimiento, pero aún más, es no necesario ni siquiera ya hacer este paso, sino simplemente es obtener las diferencias de este arreglo de la matriz. Okay. Si ustedes notan aquí en este valor, vamos a colocarlo con otro color, ¿sí? 283 está a 8. Ahora, como estoy midiendo entre 8 y 1, tendría que medir, bueno, y entre 8 y 1 tengo este valor. La diferencia es la resistencia equivalente, como pueden darse cuenta que vuelve a ser. Es decir, yo puedo saber en todo caso cuál es el valor de la resistencia equivalente entre cualquier par de nodos, ¿no es cierto? Esta corriente, lógicamente, si quiero saber entre otra corriente, inyecto una corriente entre ese nodo que quiero conocer el valor, o sea, sería, por ejemplo, entre 1 y ese nodo donde estoy inyectando, o con cualquier otra consideración que se nos pidan. Entonces, espero que este video les sirva de utilidad. Es un primer video que hago, un primer video introductorio. Espero que si tienen pues, alguna inquietud me la comenten, pero igual les voy a seguir mostrando sobre este arreglo y sobre otros circuitos la potencia realmente de lo que es el equivalente de Norton, el teorema de Norton aplicado como tal, porque no está tomada al máximo de lo que se puede hacer con estos equivalentes Norton. En videos subsiguientes iré mostrando en qué casos lo podemos explicar, no solamente para esa parte de circuitos, solución de circuitos, sino en solución ya de sistemas de potencia, digamos fundamental, y de sistemas de potencia, algunos tópicos avanzados de sistemas de potencia. Muchísimas gracias y me despido. Espero que les guste mucho este video. Muchas gracias.